Ahora, estimados hermanos y amigos, vamos a compartir un instante de la palabra de Dios sin antes recordarnos y por qué no saludar. A lo mejor está por allí también conectado nuestro pastor y su familia que están con algunos días de descanso. Un saludo para ellos. Confiamos también que Dios les cuida, que Dios les protege y les permite descansar también y poder renovar las fuerzas que se obtienen, una renovación que se obtiene dentro del descanso, de dejar de lado algunas actividades, pero que también una renovación de parte de Dios. La Biblia dice que Él renueva las fuerzas como el que no tiene ningunas. Así que saludos para ustedes, para la familia pastoral, también para todos aquellos que puedan estar descansando en algún lugar, pero también conectados con el culto de nuestra congregación. Hace un tiempo atrás, en nuestro país, era muy extraño ver personas extranjeras. De hecho, cuando ocurría, uno se daba casi vuelta así mirando a aquellos, más aún cuando el tono de piel era distinto al nuestro, o la altura, la contextura física era diferente. Ver una persona de Estados Unidos, por ejemplo, un gringo, como nosotros le decíamos, era ya novedoso. Cuando comenzó a llegar a nuestro país por diferentes motivos, no es el punto ahora, personas de otros lugares, nos comenzamos a sorprender. Hoy día ya no hay sorpresa, ya son parte de nuestra sociedad, parte de nuestro día a día, y vemos que hay personas de diferentes latitudes que van siendo parte también de nosotros. Sin embargo, ellos siguen teniendo la chapa de extranjeros, así como otros de nuestro país que van a otros lugares, independiente del tiempo que puedan estar, siguen siendo extranjeros. Y muchos luchan por tener una ciudadanía, por tener una cédula de identidad que les reconozca como tales, pero ellos siguen siendo extranjeros. Hay una historia, y me acordaba cuando Viviana hablaba de misioneros, de que a lo mejor esta historia también podría estar enmarcada dentro de la familia de misioneros. Antes, en nuestro país, el Evangelio llegó, de hecho, a través de misioneros, de personas que dejaron todo en sus países y llegaron a instalarse en nuestro país. Y justamente nuestra ciudad y el sur de nuestro país fue pionero en esto de la evangelización, tanto a través de iglesias nuestra como la Alianza Cristiana y Misionera, como también iglesias anglicanas, por ejemplo, y otras más. Y entonces muchos de nosotros vivimos y conocimos hermanos, personas que estaban justamente de paso y que eran los hijos de los misioneros. Muchos se quedaron acá en nuestro país, otros han vuelto, en fin. Pero hay una historia que a lo mejor puede parecerse un poco a ellos. Aquí hay nombres ficticios, obviamente, y quiero que la vayamos conociendo. Eh, Juan, el padre, que está allí, se nota que está de vacaciones porque está con barba, ¿ya? O a lo mejor no la usa habitualmente. María es la mamá, y los hijos, Ignacio, el pequeñito que levanta la mano, y Sofi, la que tiene allí en sus manos a ese conejito. Bueno, ellos vivían en un lugar determinado y decidieron tomar sus cosas y buscar nuevos rumbos. Mejor dicho, ir a un lugar definitivo. Ellos tenían como meta llegar a un lugar definitivo. Pero antes de llegar a ese lugar era necesario pasar por nuestro país, por Chile. En principio había un poco de reticencia, no gustaba la idea del traslado, finalmente se concreta, un par de maletas, la ropa apropiada para el viaje, cosas personales, muchos recuerdos y tradiciones que iban también en la piel de ellos y otros recuerdos que iban quedando en el camino. Los niños miraban con asombro a la gente de un lugar a otro con bolsos enormes allí en el aeropuerto, miraban por los ventanales los aviones que aterrizaban, los que salían, en fin, unos corrían, otros más tranquilos, algunos con maletas tratando de llegar a la puerta adecuada de su vuelo. La ansiedad era enorme de esta familia. Iban a un lugar para estar un tiempo allí, pero su objetivo era llegar a una patria, a un lugar definitivo. Volar no era una cuestión de cada día para ellos, así que estaban ansiosos. Finalmente llegó el avión. Bueno, ahí ellos se imaginaban, los chicos, quizás un avión así como el que podemos ver allí, ¿eh? Pero el vuelo no fue como ellos lo pensaban, así con un avión sonriente, con todo fantástico, con ellos felices. Los asientos eran más incómodos de los que ellos habían visto en las películas o en videos. Ellos querían, ¿sabe qué? Ir a los asientos que estaban adelante. Pero había una pesada cortina que se los impedía, porque ellos miraron así entre medio de las cortinas
y vieron que los asientos eran más amplios, eran como camas, había comida, había bebidas. Entonces ellos querían allí, pero no entendían que sus pasajes eran pasajes de turistas y no de primera clase. Pero bueno, a mitad del viaje, la menor lloraba mucho, tenía calor, se incomodaba, le incomodaba el asiento de adelante, trataba de moverlo, de repente se escuchaba un shhh de alguien que obviamente quería dormir. Bueno, pasó la noche que no fue tan buena como se esperaba, pero llegó la hora del desayuno. Allí cambiaron los ánimos, ya amanecía, faltaba poco para llegar a nuestro país. Quedaron sorprendidos, claro, por la cordillera de los Andes, aunque alguna turbulencia que hubo les asustó un poquito, pero por alta voz se dijo ajustar cinturones, todo el mundo a sus asientos, y luego le da la bienvenida a nuestro país, dan a conocer la temperatura del momento, autorizan para encender los teléfonos celulares, aunque estos ya estaban encendidos, algunos ya hablaban incluso, y lo habitual, cuando el avión aterriza, la gente se comienza a poner de pie, pese a que por los los altoparlantes decían, por favor, espere que el avión se detenga. Pero ya estaban, 20 minutos esperando bajar. La salida no fue tan rápida, los niños querían comprar algunas cosas. Los padres insistían en buscar el equipaje, pero ellos se iban a meter allí a los lugares donde se vendían algunas cosas interesantes, que eran llamativas. La avalancha de letreros y taxis fue literalmente la bienvenida de las familias. Aparecían nombres, gente que ofrecía trasladarse. Finalmente tomaron un taxi que supuestamente era oficial, que los paseó por todo Santiago. Se dieron cuenta que estaban pasando en más de alguna ocasión por el mismo lugar, pero bueno, finalmente llegaron al hotel que los va a cobijar por 2 noches, porque después tenían que viajar a Temuco, a nuestra ciudad, el lugar que los va a recibir por un par de años. Pero desde allí, algún día tenían que partir al lugar que los iba a recibir para siempre. O sea, ellos solo eran pasajeros en nuestro país, serían extranjeros que algún día tendrían que abandonar nuestro país y nuestra ciudad. Había una condición, eso sí, practicar desde ya las costumbres y los hábitos de su destino final. Algunos de esos hábitos y costumbres eran diametralmente distintos, opuestos a los que los demás seguían. La mayoría de estos hábitos o principios no eran muy populares entre los amigos de los chicos que ya comenzaban a crecer, pero era necesario practicarlos para poder ingresar e ir a su destino final. Ya habían pasado varios años. Las costumbres de su país y de nuestra ciudad se fueron apoderando de ellos, y las costumbres de su país natal ya no estaban, y tampoco les acomodaba mucho aquellas cosas por las cuales se estaban preparando. Ahora se sentían bien chilenos. Les gustaban los feriados largos, les gustaban las empanadas, el hot dog ya se había reemplazado por un completo, se aprendieron algunas cosas buenas y otras no tanto. Los términos ya eran parte de su vocabulario. Los amigos les decían los extranjeros, pero ellos cada día se sentían más chilenos. Llegó el amor y las ganas de echar raíces, y estas eran cada vez más fuertes. Un día hubo una conversación. Papá, ¿nos podemos quedar para siempre acá?, dijeron ellos. El padre miró a la mamá y la respuesta no le gustó mucho a los hijos. Nosotros no somos de acá, le dijeron, y tampoco este es nuestro destino final. Tenemos otra patria donde ir. Somos extranjeros en este lugar. Pero yo ya me siento de acá, dijo uno. El otro dijo, estoy muy a gusto. ¿Y qué va a pasar con mis amigos? Vayan ustedes. Nosotros estamos bien acá. Papá, esto es simple. Cambiemos los planes. Renunciemos al destino final. Eso fue lo que arrojó esta conversación. Ellos eran extranjeros y tenían un destino final que no era justamente el quedarse acá en nuestra ciudad, pero había hábitos que ellos ya habían adquirido y no les gustaban mucho los hábitos que podían usar en el otro lugar donde iban. ¿Sabe qué? Algo parecido ocurre en la vida del cristiano, en la vida de aquel que se encuentra con Cristo. Y el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 11 al 25, es el que nos va a llevar hoy día a una pequeña reflexión.
Aunque el título era otro, más bien dicho, cómo debe vivir un cristiano o la conducta del cristiano en este mundo, me permití poner aquel, extranjeros de paso, extranjeros de paso. Y en estos días, cuando hemos estado estudiando el libro de Primera de Pedro, pudimos ver algunas cosas interesantes que nos decía la palabra de Dios. Nos hablaba de que somos un pueblo adquirido por Dios, que va a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a la luz admirable. En estos días el pastor justamente nos estaba hablando de aquello. Conocimos quiénes somos en Cristo, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Estos no son títulos para colgarlos en la pared de nuestra oficina, del living, o para publicarlos solamente en las redes sociales. De repente en las redes sociales aparecen algunos nombres de este tipo. Somos pueblo adquirido por Dios, somos hijos de Dios, soy hijo del dueño del mundo, ponen algunos por allí. Y suena interesante, y es verdad también. En realidad eso es lo que define quiénes somos y cómo nos comportamos. Nuestra identidad en Cristo le da la forma a la manera en que nos relacionamos con los demás, si pudiésemos resumir una especie de introducción. El pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, comienza diciendo: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El verso 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El verso 11 contiene al menos 3 palabras muy importantes. Estas son la palabra amados, la palabra ruego y la palabra extranjeros o peregrinos, si lo pudiésemos decir también así. Y Pedro las usa para recordarnos quiénes somos en Cristo y en este mundo. La primera de ellos, amados, un concepto muy importante en un mundo donde el amor es impaciente, donde el amor es cruel, donde el amor es envidioso, jactancioso, orgulloso, rudo muchas veces, egoísta, rencoroso, malvado, perezoso y temporal. Es fácil sentirnos solos, sentirnos aislados, sentirnos insignificantes y no apreciados. Pedro nos recuerda que Dios nos ama con un amor paciente, un amor misericordioso, un amor dadivoso, humilde, un amor cariñoso, perdonador, activo, sacrificial y, ¿sabe qué?, eterno. Cuando recordamos esta gran verdad, es entonces cuando encontramos paz y tranquilidad en nuestras vidas. Estos días, y lo decía Viviana recién, muchos han experimentado el amor de Dios, aún en medio del dolor, de la dificultad, de la enfermedad, de la soledad. Al estar enfermos, al estar lejos de sus familias, hay muchos de nosotros que hace muchos meses, prácticamente un año, que no vemos a nuestras familias, porque se han tenido que cuidar, porque hay temor de contagiarlos, porque hay barreras sanitarias, en fin. Pero hay algunos que se han sentido solos, que se han sentido aislados, que se han sentido sin trabajo. Pero allí está Dios para entregarnos de su amor, un amor que sobrepasa todo entendimiento. Por eso cuando Pedro les habla de esta forma y les dice amados, no solamente está entregando una palabra de ternura de parte de él, sino que también le está diciendo que es Dios que les ama, que es Dios quien está cerca de ellos. El siguiente concepto es ruego. Y esta palabra significa invitar, implorar, exhortar, exigir, y también significa llamar al lado de uno para ayudar. También significa exhortar, defender, consolar, abogar, fortalecer y acompañar. De esta palabra viene la palabra paracletos, que Jesús se aplica a sí mismo y
al Espíritu Santo en Juan 14, 16. Pero en este contexto Pedro la usa para exhortarnos, ¿sabe cómo? Como a extranjeros, que es lo que estábamos viendo recién. Una palabra que significa residente extranjero, o morador, o a un lado de la casa. Pedro usa esta palabra porque el cristiano vive a un lado de personas que hacen de este mundo su hogar. Sin embargo, es preciso que recordemos que este mundo, estimados hermanos y amigos, no es nuestro hogar, o al menos nuestro hogar definitivo. Somos moradores, somos residentes extranjeros, somos peregrinos. Esta palabra significa expatriados, nacionalidad extranjera. No olvidemos quiénes somos, a dónde vamos. Somos moradores, residentes, ciudadanos de otro reino y solo somos pasajeros en este mundo. Así como esta familia de la que comentábamos o conversábamos al comienzo, que tenían un destino final, por tanto eran solo extranjeros acá en nuestro país y en nuestra ciudad, nosotros también. Como hijos de Dios, como seres comprados por la sangre de Jesús, quien prometió un cielo nuevo y una tierra nueva para nosotros, por tanto somos sencillamente pasajeros, peregrinos en este mundo. Jesús nos dice en Juan 17, 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esta es una oración que hacía Jesús cuando hablaba con Dios y les encargaba a sus seguidores, no solo a sus discípulos, también a nosotros. No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el verso 16, que está allí, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por su parte, Pablo en Filipenses capítulo 13, verso 20 nos dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Juan, en tanto, en primera de Juan 2:15, señala, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Les quiero ser súper sincero. De una plataforma como esta, uno se podría entusiasmar hablando de que no debemos amar las cosas del mundo, de que debemos no considerar las cosas del mundo, porque tenemos una patria más allá. Lo creemos si lo creemos. ¿Es fácil? No es fácil. Es tremendamente difícil practicarlo. Es muy difícil no amar las cosas del mundo. Pero eso no significa que usted y yo no vamos a amar lo que hemos ido construyendo. La compra de una casa, de una propiedad, del vehículo, la construcción de una familia, de los amigos, la comunidad en la iglesia, todo aquello que está en este mundo. Lo podemos amar, lo podemos querer y quizás nos vamos a ir arraigando cada vez más a ello. Pero no se refiere a aquellas cosas que nos hacen bien, sino a las que nos perjudican en tener una buena relación con Dios y los demás. No está mal que queramos, que amemos las cosas que con esfuerzo hemos ido adquiriendo. No está mal. Lo que no corresponde es que nos arraiguemos y nos aferremos a aquellas cosas que nos perjudican en tener una buena relación con Dios. Estas verdades de quienes somos en Cristo nos ayudan a vivir vidas equilibradas y saludables. Y al continuar en la lectura de este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, siempre en el verso 12, encontramos allí una expresión, una palabra que aparece 2 veces. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. La palabra buena. La palabra buena es la que allí remarca Pedro. Es una palabra que se repite. La vida bendecida del cristiano consiste tanto en lo que hace y en lo que no hace. Pedro nos está exhortando a mantener buena nuestra manera de vivir. Aquí, siendo peregrinos, siendo pasajeros. La palabra buena usada 2 veces en este verso significa de manera honorable, hermosa, valiosa, recta, mejor. Nuestra manera de vivir, nuestra conducta, nuestro comportamiento debe ser mejor que la del mundo. Debe ser honorable
debe ser recta, debe ser valiosa. Si la sociedad actúa, por ejemplo, con codicia, sin temor a Dios, de manera deshonrada, incorrecta, entonces nosotros, los que estamos solo de paso y que no somos de este mundo porque tenemos otra patria, debemos ser distintos y actuar de buena manera, como preparándonos justamente para llegar a aquel lugar en donde los hábitos y las costumbres son distintas. La vida del cristiano debe ser ejemplar, santa, pura, íntegra, saturada de buenas obras. Otros elementos muy difíciles también de llevar a cabo. Solo no podemos, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Solamente lo podemos lograr con la ayuda de Dios. Mire lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tito 3:8, un libro que no se lee mucho, es un libro pequeñito. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Lo que no quiero hacer, hago. Mi cuerpo se rebela contra mi mente, por allí se lee. Porque eso es lo que pasa. Muchos de nosotros sabemos lo que es hacer lo bueno, pero nuestra naturaleza nos lleva a hacer lo malo. Pablo también lo decía en su minuto. Hago lo que no quiero hacer. Mi mente piensa una cosa, pero finalmente mis acciones son distintas. Esas cosas son las que cada día tenemos que ir dejando para que Dios vaya tomando dominio completo de nuestra vida, para ir realizando buenas obras. Al hacer lo correcto muchas veces tendré que ir contra la corriente. No quiero dejar pasar esto, es un paréntesis. El versículo 12 de 1 de Pedro 2 dice: si mantenemos una excelente manera de vivir entre los gentiles, ellos, al observar nuestras buenas obras, glorificarán a Dios en el día de la visitación. El día de la visitación es el día cuando Dios vela, protege a su pueblo peregrino. Nosotros somos un pueblo peregrino, de paso solamente, extranjeros. Así como un pastor vela por sus ovejas errantes. Él vela por ellas y llegará a ser el pastor y guardián de sus almas. Por consiguiente, el día de la visitación de Dios es el tiempo cuando Él ejerce su cuidado y vigilancia. También se puede hablar de este tema acerca del juicio de Dios, pero Él también allí va a abogar por cada uno de nosotros, va a estar velando. Mantengan entre los incrédulos, dice luego los otros versículos, una conducta tan ejemplar, que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Que diga lo que diga la gente. Sus murmuraciones serán probadas falsas por nuestra buena manera de vivir, podríamos decirlo, ¿cierto? Sencillamente seamos íntegros, confiables, honestos, amables. ¿Qué está comunicando nuestra vida como creyente en medio de los demás? ¿Vivimos como ciudadanos del mundo o del cielo, de nuestra patria eterna a la cual vamos, o de esta que estamos viviendo como peregrinos o pasajeros? ¿Vivimos como un hijo amado de Dios? ¿Vivimos como extranjeros o peregrinos no arraigados a este mundo? La vida del cristiano siempre está en un escenario a plena vista de todo el mundo, expuesta a murmuraciones, a críticas y opiniones. Somos mirados, somos muy, pero muy mirados. Hay una gran nube de testigos que está mirándonos y nos está juzgando y nos está apuntando, y algunos están tratando de poner cositas en nuestro camino para que podamos caer. Pero ahí está Jesús para ayudarnos y levantarnos. Luego el pasaje 13 en adelante, lo voy a leer rápidamente, nos invita a que nos sometamos a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores, todo esto como peregrinos, como extranjeros de este mundo. También a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, dice allí el pasaje. Luego dice en el verso 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Habla también a los criados, a los empleados, estad sujetos
con todo esto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Más cosas difíciles que nos pide la Biblia. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Es decir, lo que nos plantea allí luego es, si hacemos las cosas bien y aún así nos atosigan, bueno, lo hacen porque estamos haciendo las cosas bien. Lo que no corresponde es que lo hagan porque estamos haciendo las cosas mal. Dice que fuimos llamados porque también Cristo padeció por nosotros. Y allí Pedro pone como ejemplo, al mejor ejemplo para nuestras vidas, a Jesús. Él también estuvo en este mundo como un peregrino, como un extranjero, teniendo otro lugar. Se despojó de aquel lugar, vino, se hizo hombre, habitó entre nosotros, vivió todo lo que nosotros hoy día vivimos y lo enfrentó confiando plenamente en su Padre, en Dios, y dejando que se hiciera su voluntad. Hizo el bien y aún así no fue entendido. Hizo el bien y aún así fue detenido. Hizo el bien y aún así lo apresaron y lo colgaron en una cruz y le dieron muerte. ¿Qué mejor ejemplo para poder seguir haciendo las cosas lo mejor posible en esta sociedad, en este mundo, en este lugar de paso que tenemos, independiente de que otros nos puedan criticar? Debemos obedecer a quienes están sobre nosotros. Y si nos critican por hacer el bien, perfecto. El mejor ejemplo, como decimos, es Jesús. Pedro iniciaba esta serie de instrucciones. Lo hizo de una manera muy tierna, llamando a sus destinatarios amados. Allí nos recordó que somos amados por Dios, que ya Cristo aplacó la ira que había sobre nosotros y que hay gracia en los brazos de nuestro Padre Celestial. Pero no se quedó allí, con la manera cercana de tratarnos, sino que también dijo: os ruego, como extranjeros y peregrinos. Y haciendo esto nos ayuda a entender la urgencia de su petición, con un ruego a los creyentes que, sin importar el país o el lugar donde se encuentren, son ciudadanos del cielo. Resumiendo la idea, es recordarnos que no pertenecemos a este mundo. Por tanto, arraigarnos de las cosas que no nos hacen bien, eso no traerá buenos resultados. La vida del cristiano, como decíamos, siempre está en el escenario, a plena vista de todo el mundo, expuesta a murmuraciones, expuesta a críticas, a falsas acusaciones, a ser inspeccionados por todos. Por tanto, mantenemos una buena y honorable y hermosa, valiosa vida. Vivimos de esta forma porque somos amados de Dios. Vivimos así porque somos ciudadanos del cielo, no de esta tierra, a la que nos hemos tomado y la que queremos y que luchamos por no irnos, por extender nuestra permanencia acá, pero siempre sabiendo que tenemos un lugar distinto, un lugar mejor, donde nos vamos a encontrar con aquel que dio la vida por cada uno de nosotros. Vivimos de esta manera porque somos ejemplos, porque debemos ser luz, porque debemos ser ejemplos, porque debemos ser luz del mundo, del maravilloso, glorioso, amoroso y misericordioso amor de Dios, el Dios Todopoderoso que nos rescató y nos perdonó de toda nuestra maldad y nos adoptó como sus hijos para entregarnos una patria mejor. Nos dio una esperanza viva, nos dio una herencia incorruptible, incontaminada, nos hizo parte de su familia, de un real sacerdocio, de una nación santa, nos compró a la preciosa sangre de Cristo su Hijo, nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando mantenemos buena nuestra manera de vivir, el resultado es tremendamente glorioso. Estimados, este mundo literalmente no da para más. Las noticias, las informaciones que nos llegan son terribles. Un insignificante virus tiene a mucha población preocupada, aislada, incomunicada, y algunos ya partieron. Personas humildes en su condición social, personas con mucho dinero en su condición social, personas desconocidas, personas famosas. Hay algunos que se han ido y ni siquiera hemos podido ir a despedir, como habitualmente ocurre. Hay personas que no vieron más a su familiar después de que se contagiaron. Es una situación terrible, tremenda.
El mundo está en un caos, pero la ventaja que nosotros como hijos de Dios tenemos es que no somos de este mundo. Somos solo pasajeros, somos solo extranjeros, peregrinos, que estamos transitando por acá para hacer buenas obras, para tratar de hacer las cosas mejor que otros y para glorificar el nombre de Dios a través de esto. Pero nuestra mirada debe estar puesta en aquella patria que Dios un día nos va a regalar. Será la forma en que Él nos llame, si nos lleva antes. Dice que vendrá una trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Después nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados y nos vamos a encontrar con ellos juntamente con Jesús en las nubes. Allí comienza todo un periplo, toda una historia nueva, una historia distinta. Más adelante habrá cielo nuevo, tierra nueva, la patria celestial, que también después será una patria terrenal. En fin, es para conversarlo en otra ocasión. Lo importante es tener en cuenta que nuestro paso en este mundo es solo aquello, un paso. Somos pasajeros. Pensemos en vivir de la manera más correcta que podamos, aunque a veces nos cueste, aunque a veces nos critiquen, aunque a veces tengamos que ir contra la corriente. Pero Dios nos va a ayudar. Su Espíritu Santo nos va a acompañar. Y un día nos vamos a encontrar con aquellos que ya partieron, con aquellos que hace rato no vemos, con aquellos que están sufriendo. Nos vamos a encontrar para estar eternamente y para siempre, disfrutando de las bendiciones que Dios tiene para nosotros y que Jesús mismo se está preocupando de preparar para cada uno. Tratemos de vivir este paso en esta tierra de la mejor forma posible, que seamos extranjeros, peregrinos, y hagamos el bien, y hagamos buenas obras, pero sin dejar de pensar en que tenemos una patria a la cual estamos ansiosos de llegar. Y allí no habrá llanto ni dolor, todo será diferente. Le invitamos a orar